Bueno chicos, buenas noches. En esta ocasión vamos a revisar un poco sobre los conceptos de lógica cableada y nos vamos a entrar a los distintos tipos de automatismos que se pueden encontrar en la industria. Resulta de que no todas las industrias van a tener controladores lógicos para sus procesos. Antes de los controladores lógicos y aún hoy en día se utiliza lo que denominamos lógica cableada. Es donde utilizamos instrumentación directamente sin un control o un dispositivo encargado de hacer el control. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de esta parte de lógica cableada. Lo primero es establecer que es un automatismo eléctrico. Cuando hablamos de automatismos eléctricos es la parte referente a lógica cableada. Es muy diferente a los automatismos electrónicos, de los cuales vamos a hablar más adelante. Entonces, para la parte de los automatismos eléctricos se emplea un gran número de contactores y temporizadores. Hay muchos cables y muchas conexiones, y por lo general este tipo de distribución tienen costos y mantenimientos elevados. Entonces, antes en los tableros de control de las industrias nos encontrábamos con unos cajones llenos de cables y pues súper desordenado, porque todo tenía que hacerse solamente con cables. Un dispositivo a otro se conectaba solamente con cables. ¿A qué llevaba eso? Pues como habían tantos cables, lo que se iban a encontrar era pues mucho desorden. Entonces fijémonos en las imágenes que están en pantalla. O sea, iban a ser procedimientos completamente difíciles de entender. Entonces a veces los ingenieros, cuando le iban a meter mano a esos tableros de control, pues les iba a quedar muy complicado poder entender la configuración, poder saber qué cable pertenecía a qué sensor y a qué dispositivo iba. Les quedaba difícil establecer cuál era la separación entre la parte eléctrica y la parte electrónica. Cuando empezaron a usarse los dispositivos de control como los PLCs, este tipo de cosas pues sufrieron muchos cambios. Entonces, desventajas de la parte de la lógica cableada. Entonces, como lo vimos, ocupa mucho espacio, tiene poca flexibilidad para mejoras o modificaciones, muchos problemas de mantenimiento, localización y reparación. Entonces, lo que les comentaba, los ingenieros pues tenían dificultades para poder entender, para hacer el mantenimiento, si se dañaba un dispositivo, pues poder localizar ese dispositivo, etcétera, etcétera. El tipo de control era on-off, es decir, un control digital de unos y ceros, eh, encendido o apagado, sirve o no sirve. Para poder hacer este tipo de cableado pues había que tener una buena habilidad, tenía que haber mucho conocimiento en la parte de extensiones de redes cableadas, y los planos pues iban a tener una mayor dificultad para la instalación. Entonces, cuando usamos lógica cableada tenemos estos tipos de planos que nosotros los conocemos como planos eléctricos. Entonces, acá podemos reconocer algunos componentes. Entonces, inicialmente estos que vemos acá se conocen como fusibles, que sirven para proteger distintos dispositivos eléctricos. En esta parte lo que vamos a encontrar son contactores o interruptores que permiten cortar el flujo de corriente o activar el flujo de corriente. Y este simbolito que está en la parte de abajo se usa para denotar motores eléctricos, que son pues de las máquinas eléctricas más encontradas en la industria. Entonces, en la parte de arriba lo que vamos a tener es la línea de corriente o alimentación. Entonces, ¿qué pasa? Que la línea de corriente baja por acá. Si se activa cualquiera de los dos contactores que estamos acá, por ejemplo, si se activa el contactor 1, pues se va a cerrar este circuito y va a pasar corriente hacia el motor, lo que hace que el motor pues se encienda y empiece su funcionamiento.
En la parte derecha lo que vamos a ver es un plano un poco más complejo. Vamos a tener tres líneas de corriente como las vemos acá, y la N significa neutro. Estos son para motores trifásicos, entonces los que utilizan tres líneas de corriente y el neutro. Por lo tanto, cada línea de corriente debe tener su protección. Y estos esquemas que vemos acá sirven para hacer el control del motor. Entonces algunos van a ser variadores de velocidad o inversión del sentido de giro del motor. En la parte de abajo nos vamos a encontrar otras protecciones para el motor, y nuestro motorcito iría alimentado por esas tres líneas de corriente. Entonces anteriormente pues estos eran los planos más utilizados, aunque aún hoy en día muchas industrias trabajan con este tipo de planos eléctricos. Acá vemos otros ejemplos. Estos que tenemos acá a la parte derecha son esquemas de control, es a lo que llamamos lógica cableada. Pueden ser representados de distintas maneras, pero lo importante es reconocer que, digamos, este tipo de dispositivos van a ser interruptores, este tipo de dispositivo van a ser pulsadores, y según la configuración esto se relaciona mucho con el álgebra booleano. Entonces algunas operaciones que se podían hacer eran las de, por ejemplo, AND, OR, NOT, todas esas que de pronto ustedes vieron en algunas asignaturas. El otro tipo de dispositivos en la parte de automatismos son los electrónicos, y acá ya es donde hablamos de PLCs. Los PLCs tienen la ventaja de que pues el control va a ser más preciso, van a tener mejores tiempos de respuesta, una mejor flexibilidad en el control de procesos. Esto de flexibilidad es que en cualquier momento se pueden quitar o adicionar más dispositivos a un mismo eje de control. Los procesos van a ser más seguros, emplea menor espacio, y la instalación pues va a ser más fácil a cuando teníamos la lógica cableada, que eran muchos cables. Otras ventajas: van a consumir menor energía, es fácil monitorear los procesos desde un PLC. Un PLC, a través de su pantalla, o si tiene una interfaz de comunicación con el operario, puede monitorear en tiempo real los procesos que está realizando. La facilidad en el mantenimiento es pues mucho mayor a cuando se tenía solo la lógica cableada. Ellos mismos, según sus referencias, son capaces de detectar averías y tiempos muertos. Tienen mejoras respecto al tiempo de ejecución, y el costo puede que sea menor en cuanto a la instalación, operación y mantenimiento. Igual hay que tener cuidado en la parte del costo, dependiendo de la industria. En algunas industrias económicamente es mejor dejar solo lógica cableada si los procesos son simples, o si son complejos es mejor trabajar con PLCs. Entonces les voy a colocar un videito sobre cómo sería la instalación con un PLC para que vean ustedes cómo cambia respecto a los ejemplos que teníamos anteriormente. Hola, buenos días. Hoy os presentamos el cuadro eléctrico de una máquina industrial. Mente Eléctrica lo ha renovado totalmente porque el anterior cuadro, aparte de presentar bastantes averías, carecía de documentación técnica, y el encontrar una avería pues demoraba muchas horas la intervención. Esta parte de aquí es la protección del cuadro. Aquí a la derecha tenemos un autómata programable o un relé programable, porque en este caso es pequeñito. Y este modelo en concreto dispone de esta pantalla que nos informa del estado de la máquina, por ejemplo, fallos, averías, y nosotros también a través de la pantalla podemos meterle valores de funcionamiento a la máquina. En esta parte de aquí son los contactores con sus correspondientes magnetotérmicos para proteger los motores que alimentan. Aquí en la parte derecha tenemos un regulador de nivel, una toma de corriente para el ordenador y dos protecciones para los variadores de velocidad, que ahora veremos. Estos son unos relés para proteger las salidas del autómata programable que hemos visto antes, y aquí a la derecha tenemos pues,
pues una batería de fusibles que nos protegen, bueno, por distintos receptores que consideramos que tienen que tener una protección adicional. Estos son dos variadores de velocidad, nos controlan la velocidad de dos motores. En este caso hemos anulado estos potenciómetros y los hemos hecho en el panel frontal con dos botones que podemos subir y bajar la velocidad sin tener que abrir el cuadro. Este es el bornero principal, aquí a la izquierda tenemos la toma de corriente, aquí en la parte central tenemos la salida de los motores y este bornero pues es el que nos comunica con toda la máquina, toda la maniobra. Este es el panel visto por detrás, esto es un regulador de temperatura. Aquí tenemos un termómetro, simplemente es un visualizador que nos informa de la temperatura de una parte de la máquina. Y bueno, pues aquí esto es un detalle de cómo está cableado, los distintos pulsadores, pilotos, avisadores, selectores, en fin, todos los botones y todo lo que nos permite funcionar con la máquina. Este es el regulador que hemos dicho antes de temperatura, este es el visualizador de temperatura en grados centígrados y bueno, estos son distintos botones, selectores, ya digo, caseta de emergencia también la vemos aquí. En este modelo el cliente pues nos pidió un sistema para que el operario, estando lejos de la máquina, pudiera ver el estado de la máquina. Entonces estos tres pilotos, rojo, amarillo y verde, a modo de semáforo, junto con una alarma, que aquí no se ve, pues informa al operario del estado que tiene. Bueno, como se pudieron dar cuenta, cuando se utilizan estos tipos de dispositivos como los PLCs o otro tipo de controladores que se encuentran en el mercado, las ventajas van a ser muchas. Entonces vimos en el video pues un tablero más ordenado porque por norma se tienen que especificar algunas conexiones y mejora la parte estética pues un montón, ¿cierto? Igual esto tiene algunas desventajas, el uso de los PLCs o de automatismos electrónicos. La primera que podemos mencionar es el tema de la mano de obra especializada. Se tiene que saber instalar un PLC y más que eso se tiene que saber programar un PLC y esto puede llevar a algunos inconvenientes para algunas industrias que puede que compren un PLC pero que no tengan el personal adecuado para que le meta mano, lo pueda programar y realice los procedimientos que necesita. Otro tema es el hecho de centralizar los procesos, puede ser contraproducente. Entonces, si en una fábrica un PLC es el que tiene el control de todos los procesos en la fábrica, en un momento si se daña ese PLC pues la fábrica va a quedar completamente parada, por lo tanto puede ser un riesgo. Entonces tenemos que tener algunas medidas para que este tipo de eventos no vayan a ocurrir y pueden tener mayor costo en tareas sencillas. Entonces, como les decía anteriormente, dependiendo de la industria es más conveniente utilizar el tema de lógica cableada que PLCs, ya que los PLCs por lo general suelen ser costosos. Mientras que, por ejemplo, si es una industria sencilla, pensemos por ejemplo en un taller donde se doblan tubos o donde se doblan varillas, en el que un dispositivo neumático es el que realiza el proceso de doblar esa varilla. Entonces va a ser más fácil que eso se pueda realizar mediante un botón con una conexión directa al dispositivo neumático que instalando un PLC solamente para ese proceso básico. Bueno, algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta al momento de decidir qué tipo de dispositivos vamos a usar, si lógica cableada o si PLCs. Entonces, la primera es que se cumplan todos o la mayoría de los objetivos del proceso industrial. Si garantizamos que con un PLC se van a cumplir la mayoría de los objetivos, entonces pues yo me voy por un PLC, ya que económicamente pues va a ser más factible. Dependiendo de la complejidad del sistema también. Como les decía anteriormente, para un proceso muy sencillo no conviene meter PLCs.
La cantidad de cargas y elementos a controlar. Entonces, si tenemos muchas cargas, si tenemos muchos elementos, si tenemos muchos sensores, muchos actuadores, conviene utilizar PLCs que tienen la capacidad de manejar muchos dispositivos a utilizar pues simplemente lógica cableada. Pues si no tenemos dificultades con el tiempo, las secuencias y el control, puede ser que nos declinemos por la lógica cableada. Pero si queremos, digámoslo así, o por ejemplo producciones en masa, donde nos importa mucho minimizar tiempos de parada, pues lo ideal sí sería utilizar PLCs. Igualmente aplica para la velocidad en las líneas de producción. Como les comentaba, pues hoy en día muchos procesos no están completamente automatizados con PLCs, sino que aún utilizan lógica cableada. Bueno, para esta parte vamos a hablar un poco sobre los contactores y dispositivos de mando, esos que nos encontramos en cualquier industria. Algo que hay que tener en cuenta es que estos dispositivos también van a tener una serie de normas que rigen su funcionamiento. Entonces vamos a empezar por los más básicos, que son los contactores. Nosotros los hemos visto y seguramente que tenemos estos tipos de dispositivos en las casas, ya que se parecen mucho a los breaks o a los tacos que suelen llamar. Este tipo de dispositivos es un medio de protección, funciona como un interruptor electromagnético. Cuando hay sobrecargas en la energía, lo que van a hacer estos contactores es que van a cerrar, digamos, la línea que lleva la energía pues puede ser a nuestros hogares o en el sector industrial a cada una de las máquinas que estamos trabajando. Por lo general, cuando son industrias grandes, cada máquina tiene que tener este tipo de dispositivos como los contactores o los fusibles. Entonces la idea es que si hay un pico grande, el, el break se dispare o el taco se dispare para que no pase corriente y se pueda proteger la máquina. Algunos tipos de contactores o los más comunes son como ese que tenemos en pantalla, y internamente lo podemos ver por el diagrama eléctrico que se presenta. Entonces el que está en pantalla pues es para un dispositivo trifásico, entonces va a tener tres líneas de conexión que van a estar cerradas, y al momento en que pues haya una sobrecarga o una instrucción del PLC, lo vamos a representar con este cuadrito que tenemos ahí. A él le llega la instrucción de que debe cerrar o abrir el contactor. Entonces así funcionaría internamente un contactor. No solamente es para seguridad, también se utilizan para control. Entonces parte de su funcionalidad pues están descritas. Algunas son permitir automatizar el arranque y paro de motores. Entonces con un PLC se puede controlar mediante un contactor que se active o se pare un motor. Otra sería que posibilitan el control de una máquina desde varios puntos o estaciones de maniobra. Es decir, que si nosotros nos encontramos en una estación de control y nuestro aparato, nuestra máquina se encuentre a 30 kilómetros o en una ubicación remota, desde la ubicación en la que nosotros nos encontremos podemos controlar el encendido de esa máquina mediante un contactor. Otra sería que permiten accionar equipos sometidos a corrientes muy altas mediante corrientes muy pequeñas. Entonces esto es un poco lo que hablamos en las sesiones pasadas. Estos dispositivos nos permiten hacer la parte de control hacia o controlar la parte de potencia, que en este caso el ejemplo nos indica que pueden ser 200 amperios, o sea es una corriente muy alta. La podemos controlar con corrientes o voltajes pequeños. Proporcionan un alto nivel de seguridad para las personas, entonces por eso el uso doméstico que se le da por el tema de la seguridad. Permiten controlar y automatizar equipos y máquinas que manejan procesos relativamente complejos. Ahora vamos a hablar un poco sobre los dispositivos de mando. Entonces estos dispositivos pues van a ser todos esos botoncitos que nos podemos encontrar en una determinada industria.
Algunas características son que permiten controlar o operar los circuitos, a veces sin la intervención de un operario, o sea, ellos automáticamente pueden ejercer alguna acción. Pero en la mayoría de los casos pues van a ser para seguridad, por lo que deben estar, digámoslo así, a la vista de los operarios en caso de que se presente alguna situación. Una desventaja es que como son dispositivos mecánicos y eléctricos, a veces pueden resultar lentos. O sea, entre el momento de oprimir uno de estos botones hasta que se active, pues puede haber algún tiempo muerto. Los más comunes pues van a ser los pulsadores, que sirven para abrir o cerrar un circuito. Disponen de una posición estable o de reposo o otra inestable. ¿Qué quiere decir esto? Hay algunos dispositivos, o a veces resulta que, por ejemplo, cuando ustedes compraron los pulsadores de nuestras prácticas, les dijeron que si los querían normalmente abiertos o normalmente cerrados. Esa es la posición estable. Cuando vienen normalmente cerrados, es que pues es una línea que va cerrada, es como si lo tuviéramos así completamente. Y al momento de presionar el botón, lo podemos representar, al momento de presionar el botón, lo que va a hacer el pulsador es abrirse. Entonces el funcionamiento es contrario al que conocemos normalmente abierto. Los que son normalmente abiertos pues vendrían en esta posición, y al momento de pulsar el botón lo que va a hacer es a cerrarse. Entonces cuando son normalmente cerrados y cuando son normalmente abiertos, eso es lo de la posición estable. Y otra característica es que funcionan mientras una fuerza externa actúe sobre ellos. Entonces estos pulsadores solo van a funcionar cuando un operario los va a oprimir. Algunos esquemas eléctricos para los pulsadores son los que tenemos en pantalla. Normalmente un pulsador de paro, que sería lo mismo que tener de emergencia, lo vamos a representar de esta forma como se muestra acá. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que al momento de pulsar el botoncito, que es esta representación, pues el dispositivo se va a abrir para cortar la corriente. El pulsador de marcha pues es el típico. En el momento en que se oprima el botón se va a cerrar el circuito para que inicie la máquina. Y estos de doble cámara lo que hacen es que van a tener una doble función. Pueden manejar dos líneas, entonces mientras una línea está abierta, como la que está acá, la otra está cerrada. Pero en el momento en el que se presione ese botón, este se va a cerrar y este se va a abrir. Entonces tienen una doble función. Ahora vamos a ver algunas representaciones de los más comunes que ustedes encuentran en la industria. Entonces este que se llama tipo rasante es porque el botón pues está al ras con la cobertura, que sería lo que vemos en imagen, con la forma metálica. Entonces al momento de oprimir ese botón pues va a quedar como el exterior, va a quedar perdón, el botón va a quedar pues como introducido, y la parte metálica pues es la que se ve hacia afuera, por eso se llaman rasantes. Los salientes pues sí es cuando el botoncito está pues salido de su cobertura, son los más comunes, y por lo general estos son normalmente abiertos. Otro tipo común son los de llave, en el que tenemos que introducir una llave para que lo podamos cerrar o abrir. Los de Z pues son los que tienen una forma como de un hongo. También son muy comunes encontrarlos en las industrias. Cuando tienen estas flechitas que vemos acá en la parte de encima, quiere decir que esos son autoenclavables. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento de presionar el botón, él va a quedar oprimido, así nosotros ya hayamos quitado la mano. Para poderlo soltar o poderlo desenclavar, lo que hacemos es girar
la Z para que el botón vuelva a salir. Entonces esos son los que son autoenclavables. Los de capuchón son usualmente utilizados en industrias, eh, digámoslo así, como de alto riesgo, en la que están expuestos a altas temperaturas o están expuestos a mucha porosidad, a mucho polvo. Entonces necesitan un capuchón para poderse proteger. Otros que nos encontramos son los de pedal. Entonces este tipo de pulsadores, em, pues comúnmente los podemos ver en las máquinas de coser, digamos un uso doméstico, pero en industrias pesadas también se van a utilizar. Entonces algunos aparatos que funcionan con neumática, con hidráulica, utilizan este tipo de pedales, ya que el operario pues va a tener las manos ocupadas con otros procedimientos, por lo que necesita apoyarse en, en los pies. Por ello se utilizan este tipo de pulsadores. Otros comunes pues son los luminosos, que al momento de utilizarlos se va a encender una luz interna que ellos tienen. Por lo general también son normalmente abiertos. Ahora vamos a hablar un poco sobre los selectores. Estos tipos de dispositivos son empleados cuando se requiere que ejerza más de una función, un mismo proceso de control. Nosotros nos los encontramos en dispositivos de uso doméstico como las neveras o tanques en los que podemos graduar el encendido, el apagado o otro tipo de funcionamiento. Entonces con la perilla pues simplemente indicamos qué acción queramos que ejerza nuestra máquina. Y los de palanca pues comúnmente los encontramos en los vehículos, que nos sirve para seleccionar las marchas o los cambios, como comúnmente los llamamos. Entonces, según la posición de la palanca se realiza una u otra función. Para usar este tipo de dispositivos hay que seguir una serie de pautas importantes. Una de ellas es basarnos en la norma IS 73 para los pulsadores. Esta norma nos indica qué colores se utilizan en cada situación. Por lo general, el rojo se va a utilizar para paradas o acciones de emergencia. Entonces pensemos en la situación en la que ocurrió un accidente en la planta, por lo tanto debe haber un pulsador de color rojo que permita desactivar todo el proceso. El pulsador verde lo utilizamos siempre para iniciar un procedimiento o para encender una máquina. Entonces por eso lo llamamos como puesta en marcha. El amarillo va a indicar una señal de alerta sin llegar a ser una emergencia. Simplemente sería como para alertar de algún procedimiento. Y el azul por lo general es para suministrar algún tipo de información. Entonces a veces en las fábricas nos encontramos con bocinas que les indican a los operarios ciertas instrucciones. Entonces esas bocinas se accionan con pulsadores de color azul si se siguen las instrucciones de la norma IS 73. Ahora hablemos de otros tipos de dispositivos que son los de señalización. Estos pues lo que permiten es dar a conocer algún evento o llamar la atención de los operarios para algún tipo de instrucción, como lo hablábamos hace un momento. Entonces, las primeras señales que vamos a ver pues son las señales acústicas, que básicamente tienen una bocina y en muchos casos, además de una bocina, van a tener también una luz indicadora. Entonces lo que se busca con las señales acústicas es llegar al oído de los operarios. Entonces, por ejemplo, un sonido al final de la jornada indica pues que ya la jornada terminó y los operarios se pueden ir a sus casas. O en el momento en que ocurra un accidente, pues una señal como las alarmas que llevan las ambulancias o las alarmas de la policía, pues
indican que hay una situación de emergencia o una situación de tener cuidado. Las señales ópticas pues están compuestas por bombillas o por luces que pueden tener una secuencia dependiendo pues del procedimiento que se esté trabajando. Las más comunes que nosotros nos podemos encontrar pues van a ser las azules y las rojas para el caso de la policía, como ustedes han visto por ahí que siempre van a tener este tipo de señales ópticas encendidas, o para casos de emergencia también se pueden utilizar las naranjas o amarillas. Y estas señales ópticas también se van a guiar por la norma IS 73, muy similar al caso de los pulsadores. El rojo va a indicar situaciones de peligro. Entonces, cuando se encienda una señal roja, va a indicar que está ocurriendo alguna emergencia. La señal verde va a indicar que el trabajo se encuentra en operaciones normales. Por lo tanto, esas señales verdes van a ser intermitentes, es decir, a veces se encienden, a veces no, o sea, una secuencia de tiempo determinada indicando que todo está bien en el proceso. La amarilla es una señal de precaución. Es precaución, digamos, antes de que ocurra una emergencia o para alertar de algún caso en el que hay que tener cuidado. Y la azul pues es para suministrar una información determinada. Entonces esos son los tipos de señales que nos vamos a encontrar. Entonces ya con esto finalizaríamos el tema de hoy. Y pues ahora vamos a ver si hay preguntas para resolverlas.